Un cordial saludo para todos. Yo soy William Hernández, estudiante del doctorado, y quiero compartir con ustedes mi trabajo que vincula la teoría constructivista con mi proyecto de investigación. Empecemos, digamos, por la propuesta de la infografía, que tiene tres secciones, y vamos a hablar de los autores que nos convocan en esta línea teórica. Jean Piaget es como la base que origina esta manera de entender las cosas y nos habla de que los estudiantes, las personas, tienen unas fases en su aprendizaje con sus propias características, que tenemos también unos procesos en los cuales asimilamos la información que nos llega y la mente y nuestros esquemas de pensamiento se tienen que reacomodar de acuerdo a las dificultades que encontremos y demás. Y eso nos genera unos esquemas de pensamiento que son unas carpeticas en las cuales almacenamos la información casi que de una manera temática, por decirlo de una manera muy simple, porque esta teoría es muy amplia y pues en un tiempo tan breve no la vamos a agotar. Lev Vygotsky, por su parte, que es el más importante para lo que nos convoca ahorita, para mi trabajo particularmente, nos habla de toda la importancia de los factores externos, de ese contexto donde el estudiante habita y que es el que permite que se den o no se den ciertos procesos de desarrollo de conocimiento. Por eso habla de la zona de desarrollo próximo, de la influencia de los factores socioculturales y de elementos de mediación social en ese aprendizaje. Ausubel, por su parte, nos habla de que el aprendizaje debe ser significativo para que pueda existir. Nos habla de la importancia de emplear todos estos conocimientos previos. El conocimiento no se da en medio de la nada, sino que se va a basar en lo que ya existe. Por eso hay que establecer unos puentes cognitivos que nos permitan conectarlo y potenciarlo. Brunner nos habla de básicamente el interés del estudiante. Entonces, por eso nos habla del aprendizaje por descubrimiento y es hay que generar la necesidad, de la necesidad se parte de que sea significativo precisamente para que el estudiante pueda desarrollar su propio conocimiento en base a sus intereses y necesidades. Resumiendo esto de una manera muy simple nuevamente, pues hablamos de que para el constructivismo el sujeto tiene que ser activo en la construcción, no el estudiante como un ser pasivo que simplemente recibe cosas, sino él es el protagonista de su proceso de conocimiento. Es por necesidad, por eso se habla del conflicto cognitivo como motor, o sea, él aprende si necesita aprender, si le da interés, si le da importancia. Eso se va a conectar sobre los conocimientos previos que él tiene, él no se da en el vacío, y precisamente por eso esos factores externos, ese entorno debe tener una mediación que nos permita desarrollar ese conocimiento. Esos elementos nos permiten como docentes construir el andamiaje que posibilita al estudiante aprender. Pasando a la conexión de esta teoría con mi investigación, vamos a mirar cómo desde la enseñanza de la historia, que es mi campo, se conecta esto con la configuración de la identidad en el territorio de la sabana occidental de Bogotá alrededor de la cultura muisca, que es una cultura prehispánica muy importante de esta zona. Y eso a la luz de la teoría del actor red. La teoría del actor red brevemente ve la realidad como un entramado de una red de relaciones heterogéneas entre elementos humanos y no humanos que en el relacionarse la constituyen. Entonces vamos a ver cómo la educación entra en este juego generando o no la identidad de la población que aquí reside, que además está urbanizando y está ampliándose a una velocidad muy grande con esta cultura. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué era importante el tema de la zona de desarrollo próximo? Porque la teoría del actor ve todos estos elementos. Es una investigación diferente porque no se va a centrar solo en el aula, sino va a mirar cómo se movilizan elementos de museos, del nombre de los festivales, de actividades de la alcaldía, de que el chico ve una estatua de indígena de camino al colegio, de que hay referencias, pero de que también el currículo a veces no lo aborda o no lo toma. Entonces, como esta serie de elementos que entenderíamos desde Vygotsky como una zona de desarrollo próximo, esa red sociomaterial, se entrelazan junto con las prácticas y los actores en el proceso educativo y nos configuran la existencia de esta identidad o no. En ese mismo sentido, por ejemplo, esta idea de los mediadores nos sirve para entender que cuando el docente lleva una cartilla, cuando el docente muestra una foto, cuando el docente hace alusión al monumento del centro del pueblo, está utilizando estos elementos materiales para hacer una mediación que en la teoría del actor se relaciona con la idea de traducción que transporta esa información sin serla. O sea, es decir, una estatua no es la indígena, la cultura indígena, no es los vestidos del pasado, pero transportan información de esto, pero nos conectan con esto. Esto tiene sentido porque vamos a ver, digamos desde el constructivismo, que para el estudiante eso no es interesante. Él es el sujeto activo de su conocimiento y ese conflicto cognitivo va a ser el detonante del desarrollo cognitivo. Eso me importa, me parece relevante, la identidad, el festival, todo este tipo de cosas sí me mueven a que yo me interese por esta cultura y por lo tanto tenga referentes o me es completamente ajena y no. Entonces, el estudiante es constructor de su identidad.
Y para poder hacer ese rastreo vamos a tener que verificar lo que entendemos como los saberes previos y cómo se han configurado todos estos esquemas y todas estas redes alrededor de eso para entender qué saben o no los chicos de estas culturas indígenas a partir principalmente de las clases de historia, pero poniéndolo en medio de una red de elementos que es mucho más amplia que esto. Esa es como la propuesta globalmente. Muchas gracias por escucharme y nada, quedo atento a sus comentarios.